Buenas noches a todos. Entonces vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo que nos das. Gracias por estos propósitos de aprender, de conocer tu palabra, de aprender cosas nuevas, cosas que vengan a retar a nuestra vida, a poner visión en nuestra vida diaria, Señor. Háblanos, derrama tu Espíritu Santo y que sea quien nos dé entendimiento, sabiduría y ponga en nuestra mente planes, propósitos y que tu palabra la podamos aplicar de manera inmediata en nuestra vida, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, los Gálatas no eran judíos, eran gentiles como nosotros desde el punto de vista judío y tenían sus propias creencias, sus propias teorías, tradiciones, y ellos aceptaron a Cristo por el trabajo evangélico de Pablo. Ellos entregaron su vida a Jesucristo y sin ser judíos abrazaron esta nueva, porque era una manera nueva de relacionarse con Dios, de buscar la salvación, de buscar los regalos de Dios, la vida espiritual, la protección de Dios, todo lo que implica el ser un hijo de Dios. Sin embargo, como en muchos casos siempre sucede, vinieron los judíos con una enseñanza nueva, diferente. Ahí hubo una controversia que vimos en el pasado entre Pablo y Pedro, donde hay una simulación que Pablo reprende públicamente a Pedro por lo que estaba enseñando y que no era conforme a la palabra de Dios. En Gálatas 3:1, que vamos a comenzar a leer, habla Pablo a los Gálatas y les dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vas a acabar por la carne? Tantas cosas habéis padecido en vano. Si es que realmente fue en vano, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Este es el fundamento de una de las doctrinas del cristianismo acerca de la justificación. ¿Sí? Esta es una enseñanza de Pablo donde hay una controversia acerca de si somos salvos por medio de las obras o somos salvos por medio de la fe. Porque aquí los Gálatas, después de haber aceptado a Cristo por el oír, por tener fe, porque a Cristo lo aceptamos por el oír. Todos lo hemos aceptado por el oír. Algunos lo hemos aceptado por obras, pero obras de Dios, no obras de nosotros. Por ejemplo, hay quien ha aceptado a Cristo porque vio un milagro en su vida, ¿verdad? Pero nosotros no hacemos milagros, o sea, de manera personal, ¿sí? Entonces, Pablo, enojado, les dice que son unos insensatos. Un insensato es aquella persona que no tiene sentido, que
hace las cosas sin pensar, ¿sí? Y les pregunta, ¿quién los engañó? ¿Verdad? Porque Cristo había sido proclamado delante de ellos, ante sus ojos, como un Cristo crucificado. Y ellos lo habían entendido públicamente. Y aquí hay una pregunta que es importante. ¿Habían los Gálatas recibido el Espíritu por las obras de la ley o por el oír de la fe? Y esto creo que nosotros lo podemos entender. Pero mire, yo quiero que nosotros entendamos una cosa. Muchas veces nosotros somos engañados con cuestiones que parece que son válidas, sin embargo no son. Y podemos de una manera sutil vivir engañados y defender el engaño, ¿sí? De tal manera que, por ejemplo, aquí los Gálatas fueron confundidos y la pregunta es, ¿cómo recibieron el Espíritu? El Espíritu es el que nos vivifica. El Espíritu es el que nos acerca a Dios. El Espíritu es el que está dentro de nosotros. Y pregunta, ¿cómo recibiste el Espíritu? ¿Por las obras de la ley o por el oír por la fe? Las obras de la ley se refiere a la ley judaica, ¿sí? Que mandaba que hicieran determinados ritos en circunstancias, que recibieran el perdón. Cuando ellos recibían el perdón por medio de las obras de la ley, ¿qué tenían que hacer? ¿Alguien sabe? ¿Cómo? ¿Tenían qué? Sacrificar un cordero. O sea, había diferentes, si ustedes leen en Levítico, los diferentes animales que dependiendo del pecado tenían que sacrificar, eran obras de la ley. Así obtenían la salvación, mas no obtenían el Espíritu, o sí obtenían el Espíritu. Su vida seguía igual, vacía, seguía estando igual. Y nosotros, en un tiempo ustedes y nosotros fuimos engañados igual. O sea, ¿cuántas veces nosotros para recibir el perdón, qué teníamos que hacer? Nosotros también teníamos obras de la ley, mis hermanos, aunque son un poquito diferentes, pero son obras de la ley, ¿sí? Teníamos que ir ante una persona y confesarnos. Y enseguida nos dejaban una serie de obras que teníamos que hacer. ¿Qué teníamos que hacer? ¿Qué hubo? Esa era la última, la que se acuerda. Y luego nosotros muchas veces, yo todavía sigo conociendo personas que en Semana Santa se van de misiones, ¿sí? Y lo hacen. Conozco personas que en Semana Santa juran, ¿sí? Son obras de la ley, ¿sí? Que al final de cuentas no pasa nada, o sea, no me relaciona con Cristo. Y entonces aquí Pablo les dice a los Gálatas, ¿cómo recibiste el Espíritu? ¿Por las obras de la ley o por el oír? Y yo le digo una cosa, muchas veces muchos de nosotros no hicimos nada, pero sí oímos y recibimos dentro de nosotros una gran bendición que sí podemos decir, yo lo siento o lo sentí aquí adentro. Y eso es diferente. ¿Sí? ¿Podemos dar testimonio todos de eso? Bueno. Y Pablo dice, esperaban entonces completar en la carne lo que habían principiado en el Espíritu. O sea, es decir, iniciaron en el Espíritu y están terminando en la carne. Están terminando en la ley. Y fíjese, ellos los Gálatas no conocían del judaísmo, no conocían nada. Ellos reciben el Espíritu de Dios, reciben a Cristo y empiezan espiritualmente. Es muy diferente, un judío empieza con la ley y la carne, ¿sí me entiende? Y terminan, si se convierten a Cristo, terminan en lo espiritual, ¿sí? Y aquí los Gálatas están al revés,
empiezan en lo espiritual y les dice, ¿van a terminar en la carne? ¿Cómo es eso? ¿Sí entienden por qué Pablo dice, no los entiendo, son insensatos, no piensan, están mal? Pablo había defendido su mensaje mediante la demostración de su autoridad divina. Pablo, veíamos en otras clases que él da una cátedra de quién es y por qué está ahí. Ahora toma la tarea de refutar las enseñanzas de quienes les estaban desviando a los Gálatas en lo que ahora ellos entendían. Y les dice, son unos insensatos, ¿sí? Y Pablo está enojado. ¿Por qué? Porque los Gálatas muestran una ceguera espiritual, ¿sí? Y les dice, ¿quién los fascinó? Cuando se usa esta palabra de os fascinó, no es la palabra del enamorado que le dice a su chica, me fascinaste, ¿verdad? O sea, sino que es, ¿quién te engañó? ¿Verdad? Porque se necesitaba que alguien hubiera, pues no sé, hecho una obra de magia para engañarlos, de tal manera que no fue uno, eran todos los de la iglesia de Galacia, o sea, todos los gálatas que estaban cambiando, que traían sus luchas. Y les dice, si ustedes vieron y les fue presentado a Cristo crucificado, ¿cómo es que ahora ustedes se están yendo a un sentido que no tiene caso? O sea, quiero saber de vosotros, les dice, quiero saber de ustedes dónde está ese razonamiento que no me cabe a mí en la cabeza. Por ejemplo, le pregunta, ¿la salvación por la fe sin las obras de la ley era verdad o no? Pablo les pregunta, quiero que entienda bien, ¿la salvación por la fe sin las obras de la ley es verdad o no? Claro, la salvación es sin obras de la ley. ¿Por qué? Porque la salvación es por fe. Y eso se puede contestar fácilmente porque los gálatas lo habían experimentado. Repito, era un pueblo que no tenía nada que ver con el judaísmo, que no tenía nada que ver con el Pentateuco, con la ley, con los profetas, con nada. No tenía nada que ver con las tradiciones. Ellos aceptan el cristianismo y están viviendo ahí. Y a ellos se les presenta que la salvación es por creer, nada más. Pero ahora los gálatas están pensando que para poder ser salvos necesitan tener obras de la ley, hacer las obras. ¿Hasta ahí les queda bien claro a ustedes? Qué bueno, porque no son gálatas, ¿verdad? Tal vez si fueran gálatas estaríamos aquí todavía con el tema. Vamos si ya entendimos esto, déjenme seguir más adelante. Les dice, ¿cómo es que ahora están retrocediendo? Les dice, si ustedes pasaron por tantas cosas, ustedes sufrieron, ¿por qué les está hablando así a estos hombres? Mire, cuando alguien se convierte al cristianismo, sufre, la mayoría, porque todavía hoy en día hay personas que dicen, pastor, es que en mi familia nada más yo soy el único cristiano. Y hay una persecución. Quieras que no, hay una persecución porque cambiaste, porque traicionaste, porque abandonaste. Los gálatas tenían una manera de pensar. O sea, el hecho de que ellos no eran judíos no quiere decir que no tenían ninguna tradición o no creían en algo. Sí creían y tenían espiritualmente dioses, pero cambiaron y ahora estaban ante un esquema diferente de acercarse al Dios verdadero y dejaron atrás todo eso, pero sufrieron persecución, como nosotros. ¿Cuántos de nosotros
pues nos decían mil cosas, ¿verdad? Nuestros familiares, muchos nos acusaron de traicioneros. Incluso muchas personas no quieren dejar lo que sus padres les enseñaron porque se sienten que van a traicionar a eso. Sin embargo, no es así. Tantas cosas habéis padecido en vano, les dice, porque si te regresas, quiere decir que todo lo que padeciste fue en vano, porque ya regresaste a lo mismo, ¿sí? Y entonces aquí Pablo les dice, se convirtieron a algo, sufrieron la persecución y ahora todo eso lo están desechando y se están regresando a cosas que no es lo que ustedes aprendieron. Dice, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Son preguntas que nosotros debemos de entender, mis hermanos, y que nos debe de quedar bien claro que nuestra creencia no tiene nada que ver con las obras que tú puedas decir que haces para recibir el favor de Dios. Todas las obras que tú hagas no pueden ganar el favor de Dios. Está bien que hagamos obras. O sea, yo me acuerdo que a mí me decían, mira, si tú le das un vaso de agua a alguien, estás haciendo una buena obra. ¿Sí? ¿A usted le dijeron eso? A mí me decían eso. A mí me decían, si tú le ayudas a una viejita a cruzar de la calle, le haces un bien a Dios. No se lo haces a la viejita, se lo haces a Dios. Incluso había una enseñanza de que deberíamos de coleccionar buenas obras del día, y había pensamientos de que ya hice mi buena obra del día, como que era un requisito hacer la obra buena del día. Yo no sé si soy el único que vivió ese tiempo, o alguien vivió ese tiempo conmigo. O sea, es una norma de los Boy Scouts. A mí era una norma de los Pardo. Mi abuelita me decía, usted tiene que hacer esto y tiene que... Mire, me mandaba, y bueno, en ese tiempo pues era complicado para los chavos, y más aquí en la colonia donde yo vivía, que salieras a barrer la calle. Y mi abuelita todos los días me ponía a barrer la calle, y era la burla de mis amigos. Pero no solamente barría la de mi casa, sino que me decía, vas a hacer la buena obra del día, empieza bien, barre la de la vecina. Y yo le decía, oye abuelita, pues ella que la barra. No, usted es la buena obra del día. Y yo crecí con una idea de hacer buenas obras para ganar el favor de Dios, para estar bien con Dios. Pero ¿sabe qué? No se refiere a eso el estar bien con Dios. El estar bien con Dios es algo espiritual. Dice, ¿quién suministra el Espíritu? O sea, tenemos el Espíritu y por medio del Espíritu Él hace maravillas en vosotros. ¿Estamos hasta aquí? Ahora, la pregunta que les hace a los Gálatas. Ok, el Espíritu que obra ya en ti y que hace maravillas, ¿las hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Siempre, o sea, Pablo los está llevando a que reconozcan que no es por obras. Y la salvación no es por obras. Tú puedes hacer cualquier obra y es como que si no hubieras hecho nada, porque eso no te acerca a Dios. Es una obligación de nosotros. El asunto que está cuestionando es que la vida espiritual de los Gálatas y nuestra vida espiritual, mis hermanos, no depende de lo que hagamos, sino depende de lo que creas. Depende de que escuches el Espíritu Santo. Depende de la fe que tengas. Diariamente
el Espíritu de Dios era ministrado a las personas. Y el Espíritu de Dios se movía y hacía milagros diariamente, como entre nosotros. Mire, a veces nosotros hacemos y cometemos faltas, cometemos desobediencias delante de Dios, y aún así Dios está con nosotros. Por ejemplo, yo no sé los que oran en lenguas, pero a veces cometemos pecados y estamos orando y hablamos en lenguas. O sea, porque esto es un regalo de Dios, ¿sí entiende? La vida espiritual es precisamente esa relación estrecha con Dios que no tiene nada que ver con las obras. Sí, Dios nos suministra el Espíritu, dice la palabra, sí. Sí, bueno, no. Dice, aquel que hace que está en nosotros, sea Dios, nos suministra el Espíritu, pero te lo suministra para tu vida diaria. Sí, o sea, para que tú tengas esa relación y esa llenura, y eres salvo porque tienes el Espíritu y te acercaste a Dios por el Espíritu, porque escuchaste la palabra de Dios, no porque cruzaste la viejita, ¿verdad? Ahora, aquí se refiere, vamos a ver un poquito más adelante a qué se refieren las obras de la carne, porque para los judíos las obras de la carne era, por ejemplo, la circuncisión, y nadie podía ser salvo si no era circuncidado, por lo menos los varones, ¿verdad? Entonces decían, tienes que cumplir con lo que dice la ley para que puedas tener el Espíritu y tener esa relación y ser hijo de Dios. Eso es lo que vamos a explicar ahorita. Pero no tiene nada que ver eso con acercarse a Dios y tener esa amistad, esa relación. ¿Sí está claro ahí? Vamos a leer el versículo 6, 3:6. Dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previniendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Esto ya lo habíamos visto en la clase anterior, la última, ¿sí recuerdan? Fíjese cómo dice Pablo, está explicando las obras de la fe, las obras de la ley y la fe, el creer. Dice, Abraham creyó en Dios, ¿sí?, y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de la fe son hijos de Abraham. El creer, el que Abraham haya creído, le fue contado por justicia, es decir, le justificó, ¿sí? Igualmente hoy, los hombres que creen, los hombres de fe, son hijos de Dios, verdaderos hijos de Dios. Hay una cuestión muy importante. Dios es omnisciente y omnipresente, y Dios conoce el futuro. Dios conoce lo que va a suceder dentro de un año, por ejemplo. Y Dios conocía, cuando estaba frente a Abraham, Dios conocía lo que iba a suceder cuando viniera Cristo. Él estaba conociendo muchos años adelante este asunto.
Ahora, yo le pregunto a usted, que es un experto en las Escrituras, cuando está refiriéndose a Abraham, ¿existía la ley o no existía la ley? Mire, ya ve que sí son expertos en las Escrituras. ¿Ve? No existía la ley. Cuando Dios le habla a Abraham, ¿qué había? No había una relación con el hombre. O sea, Dios había creado a Adán y a Eva y ahí estaban. Y fueron pecando y su vida fue creciendo y tal, bla, bla. Pero no había una estructura como la que nosotros conocemos hoy en día. Y no tenían ley, no tenían profetas, no tenían un código de conducta escrito, no había. Entonces dice, Abraham, el que haya creído, le justificó, le contó por justicia. Ahora él compara, de la misma manera, hoy en día, los que creen en Dios, de la misma manera que Abraham, son hijos de Dios. ¿Por qué? Porque así está escrito. Dios prometió bendecir a todos los gentiles por medio de Abraham, porque le dijo, en ti serán benditas, ¿qué? Todas las naciones. Y se refería a los gálatas y a los mexicanos y a los costarricenses y a los brasileños y a los chinos, a todos. En ti serán benditas todas las naciones. Y ya no es exclusivo de los judíos, aunque los judíos creían que nada más eran ellos. Por eso ellos están diciendo que se tienen que llevar o cumplir con diferentes ritos. Los contrincantes de Pablo, que hablábamos que eran los judaizantes, ¿sí recuerdan? Ellos argumentaban que el hombre, para sellar el pacto, debía de ser circuncidado. Y es cierto, a los gentiles, esa fue una ordenanza para los gentiles, pero nosotros no somos gentiles. Perdón, a los judíos, esa fue una ordenanza. A los judíos se les ordenó que tenían que ser circuncidados como el sello del pacto que Dios hizo, ¿sí? Con su pueblo, pero nosotros no somos su pueblo. Y las condiciones con las que nosotros llegamos al cristianismo, o los gálatas llegaron al cristianismo, era muy diferente. Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Cuando Dios le prometió a Abraham que haría de él una gran nación y sus descendientes serían tan numerosos como las estrellas de los cielos, Abraham creyó. Y mire, Abraham creyó en una circunstancia que era difícil de creer. ¿Por qué era difícil de creer? Que él iba a tener una descendencia enorme. ¿Por qué? Porque era un anciano. Y por eso Dios le contó por justicia, y por eso es importantísimo que todos los que creen de la misma manera que Abraham, pues son hijos de Abraham. Y si usted se fija, aquí Pablo está diciendo, mire, nos brincamos todo ese periodo de la relación del pueblo judío con Dios mediante la relación de la ley vigente, y nos brincamos hasta acá. Y hoy que se está promulgando la enseñanza a las naciones, es sin la ley, es sin las obras de la carne. Sabed por tanto que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. ¿Esto qué quiere decir? Que usted y yo somos hijos de Abraham, que los gálatas son hijos de Abraham. Y es lo que les está explicando Pablo a los gálatas. Los judíos en ese tiempo discutían que la privilegiada relación de ser hijos de Abraham demandaba el sello de la circuncisión. Por lo tanto, ninguna persona que no fuera circuncidada
podía tener tal relación. Y Pablo rechaza esa afirmación. Pablo explica este asunto. Y mire, regresamos a cuando Pablo les dice: yo era un judío entre los judíos y yo conocía la ley, bueno, como ningún otro. Cuando dice que él era judío entre los judíos, es decir, que él conocía a profundidad la ley y los profetas, de tal manera que él tiene la capacidad, todo el conocimiento para explicar este asunto de Abraham, este asunto de la circuncisión, el asunto de la ley. Y dice la Escritura que Pablo perseguía a los cristianos porque estaban violando la ley. Sin embargo, ese tiempo que estudiamos que él estuvo allá estudiando y teniendo una relación con Dios, Dios le reveló esto y le dijo: mira, tú que conoces la estructura del judaísmo, vas a entender claramente que la relación con Dios no tiene nada que ver con la estructura judaica, sino que es una relación diferente y fresca, donde el que cree es hijo de Abraham. Lo que los judíos dicen es que yo soy hijo de Abraham, y ellos no, porque ellos se sentían privilegiados. Y esto él va más adelante. La Escritura dice: proveniendo de Dios, había de justificar por la fe a los gentiles, porque no hay otra manera de justificar a los gentiles. La única manera de justificar a un gentil es por la fe, porque nosotros, bueno, no somos de la descendencia de David ni de ninguna de las 12 tribus. Entonces no podemos ser justificados como hijos de Dios si tratamos de abrazar la enseñanza del judaísmo y decir: no, pues como yo soy descendiente de alguno de los que formaron parte de las tribus de Israel, bueno, entonces ya me justifica. Pero no, o sea, Pablo dice que los gentiles, todos los gentiles, vamos a ser justificados por la fe. Y esto Dios se lo dijo a Abraham en el inicio de la estructura de las religiones: por ti serán benditas todas las naciones. Y esta afirmación Dios la hizo, y Dios se la reveló a Pablo, porque fue hecha a la luz de la omnisciencia de Dios, que le permitía saber el día en que llegaría, porque iba a llegar un día en que los gentiles iban a ser justificados. Porque mire, la tierra se empezó a poblar y llegó el momento en que había más gentiles que judíos. Y cada vez en nuestro tiempo hay más gentiles que judíos. Y Dios, y todos somos hechura de Dios. Todos provenimos del mismo Dios. Y en su amor, pues ¿cómo iba a dejar que se perdieran todos los gentiles y que el pueblo judío también se perdiera? Porque no observa como debe de observar, porque esto también es para ellos. El versículo 10 se refiere a esto, dice: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en el madero. Mire, si las personas
dependen, o su salvación depende de las obras de la ley, están bajo maldición, porque Dios se dio cuenta que era imposible cumplir con toda la ley. Y si no cumples con toda la ley, no puedes ser salvo. Porque el tema es que para ser salvo tienes que cumplir con la ley. Porque si tú te vas a poner bajo el abrigo de la ley, tú dices, no, yo me voy a justificar por lo que dice la ley. Entonces, si tú te buscas justificar por lo que dice la ley, estás obligado a cumplir todo lo que dice la ley. Todo, absolutamente. Y si fallas en algo, ya perdiste. Entonces, aún para los judíos, qué bueno que vino Cristo, porque nos exime de cumplir con la ley. Y entonces es más fácil decir, no, espérame, mejor me voy al abrigo de creer por la fe. O sea, es más fácil, ¿no? O sea, tienes bendición, tienes más futuro, vamos a decirlo. Es más fácil que puedas alcanzar la vida eterna solamente por creer, ¿sí? Pero obviamente aquí viene el otro asunto: creer de una manera genuina, no decir que crees. Porque también la palabra de Dios menciona a esos que dicen que creen, pero que no es cierto, sino que es una simulación. Entonces, Cristo mismo dice que Él se hizo maldición para que nosotros pudiéramos entrar en el mismo contexto. Porque alguien que era crucificado era maldito. Y sin embargo, Él toma esa característica para abrir la puerta a todos los judíos y que por ahí pudiéramos entrar todos los gentiles y todos los judíos. Sin embargo, hoy en día todavía los judíos no entienden eso. No entienden eso. ¿Estamos? ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? Dice aquí, el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe. Hay una diferencia, y Pablo la está haciendo notar. Hay una gran diferencia. El justo vivirá por la fe. Sin embargo, la fe también representa obras. No es solamente decir yo creo. La fe representa obras, pero son una manifestación de lo que tú crees. Las obras de la fe es una manifestación de lo que tú crees. La ley, ¿sí?, no tiene que ver con el creer, sino con el hacer, ¿sí? La ley te obliga a hacer determinadas cosas. La ley te obliga a no hacer muchas cosas. Por ejemplo, en algunas ocasiones, y tal vez a ustedes les ha pasado lo mismo, que yo he estado, y bueno, fue especialmente cuando yo recién comenzaba a ser cristiano, que por cuestión de mi trabajo iba a comidas, y en la comida pues sacaban los pomos, y luego, ¿de cuál quieres? Y yo decía, no, pues no tomo. ¿Pero por qué? Y había quien sabía. Yo recuerdo que mi jefe, él sabía que yo era cristiano, y un día estábamos platicando y me dijo, ¿en tu iglesia te impiden tomar? Y yo le dije, no, sí me dejan. Dijo, ¿a poco? Le dije, sí, yo soy libre de hacer lo que yo quiera, pero yo decido, ¿verdad?, lo que me conviene y lo que no me conviene, porque la Biblia nos enseña eso. O sea, no hay una imposición. La ley sí te impone,
No puedes hacer esto. Y bueno, los judíos observaban más principios que adicionaron a la ley que eran de ellos, que no era de Dios, no procedía de Dios. Por ejemplo, el lavarse las manos antes de comer era una costumbre de ellos y lo hicieron como parte de la ley, pero eso no te salva, ¿o sí? ¿Tú puedes comer con las manos sucias? Pues lo único que va a pasar es que al rato no vas a aguantar y no vas a salir del baño, pero no te condena. O sea, no te vas al infierno. Te puedes ir más delgado, pero no te condena. ¿Sí? Pero hay cosas que la palabra de Dios te dice, manifiestas son las obras de la fe y de la carne, del espíritu y de la carne. O sea, después lo vamos a ver que sí tiene que haber obras también, pero no como una imposición o que nada más tu salvación dependa de cumplir con lo que dice la ley, porque si es así, mis hermanos, estamos acabados, no vamos a poder. Por eso vino Cristo, para darnos la oportunidad a todos de poder ser salvos. Amén. Ok, hasta ahí vamos a quedar. Gracias.